Hello, welcome to the MCFL webpage. Today we'll be using a free version of Brainfuse to help students at home with homework. Once you're here, go ahead and select Kids and Teens and select Brainfuse. You will need your library card number, so go ahead and type that number on this page and click on Login to Help Now. Once we're logged into Brainfuse, as you can tell, they have many services, but for today, we'll be using live tutoring. Select a grade, and as you can tell, we have K through college, SATs, and ACTs. Depending on the grade, let's say you're a high school student, you'll have more options for a subject. If you need a Spanish tutor, go ahead and click on the square and click on Get Live Help. This is the whiteboard for this live tutor. As you can tell, this person already said hello. You can say hello back. You can send them a snapshot of your homework so they can have a better understanding, or you can upload a file. Once you're done, on the right top corner, you can quit. Let me say bye-bye to this person. Once you quit, you will receive a survey. Please answer it. And thank you for using Monterey County Free Libraries. Have a good day. Gracias por usar las bibliotecas gratis del Condado de Monterrey. Hoy vamos a usar el programa gratuito Brainfuse, que les ayuda a los estudiantes con tarea en vivo. Si está en nuestra página, por favor de cambiar el lenguaje. En la esquina al lado derecho puede cambiar su lenguaje al español. Ahora la página está en español. Bajo niños y adolescentes, por favor seleccionar Brainfuse. Llevará a esta página de Brainfuse, en donde tiene que poner su número de tarjeta. Y seleccione Login to Help Now. Esta es la página de Brainfuse. El día de hoy vamos a seleccionar Ayuda en vivo. Brainfuse le da ayuda en vivo para grados K hasta colegio. También les ayuda con SATs y ACTs. Dependiendo del grado que usted seleccione, tendrá más opciones para el sujeto. Por favor, hacerle clic al cuadrito en donde dice por favor marque aquí si prefiere tutoría en español y seleccione ayuda en vivo. Esta es la pantalla de tutor en vivo. Al lado derecho usted puede hablar con la persona en vivo. También les puede mandar una foto para que ellos puedan entender su tarea, o puede subir un documento para que les puedan ayudar. En la pantalla también se puede escribir. Cuando termine con el tutor, puede seleccionar en los tres puntitos al lado derecho y seleccione Quit.